La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García. Es un gusto poder dar voz a este tema doctrinal titulado La vestidura de los hijos de Dios, en el cual descubriremos la verdadera indumentaria espiritual contra las acechanzas del diablo. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, septiembre-diciembre del año 2004, y fue escrito por el ministro David Vázquez Cid de León. La vestidura de los hijos de Dios. Amados hermanos lectores de esta revista, en esta ocasión me permito considerar con ustedes este tema, con el propósito de mostrar la importancia que tiene en nuestros días el que podamos vestirnos con la armadura que nos menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11, y así poder vencer las acechanzas del diablo, el cual trata por todos los medios de hacernos caer de la gracia de Dios. Por lo que una vez que hayamos obtenido esta vestidura, podremos hacer frente a aquello que nos pone Satanás para envolvernos en el pecado. Y aunque en este tiempo las trampas más usuales a las que nos enfrentamos son las que afectan nuestra vida moral, como lo es la fornicación y el adulterio, sin olvidar los hurtos o asesinar a una persona, sin embargo, el apóstol Pablo considera más peligrosas aquellas luchas espirituales que afectan nuestra fe y espíritu, ya que cuando estos son afectados por el pecado, generalmente el hombre se olvida de Dios para dar paso a una vida desordenada, lo que llevará inexorablemente a perder la vida eterna. De ahí la importancia que obtengamos esta vestidura, la que seguramente nos ayudará a no caer en pecado a causa de nuestras debilidades espirituales. El apóstol Pablo nos explica que tenemos una lucha espiritual muy fuerte contra el mal, de tal manera que si no estamos debidamente protegidos, seremos destruidos por este ser diabólico, que como ya dijimos, solo espera de nosotros un pequeño descuido, y entonces convertirnos en agentes suyos. Por esta razón debemos tomar en cuenta estas palabras, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. Luego entonces, si entendemos que las guerras materiales son tan destructoras por los efectos que producen, así las luchas espirituales que combaten en nuestro cuerpo son todavía más destructoras, ya que éstas afectan nuestra fe y espíritu, y a veces consciente o inconscientemente no queremos darnos cuenta que están acabando con nosotros. Por otra parte, el apóstol Pablo nos dice cómo debemos protegernos contra las acechanzas del diablo y así poder estar firmes. Observemos su recomendación a este respecto. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. ¿Cuál es esta armadura y en qué consiste? Veamos. Primero, estad firmes. Segundo, ceñidos vuestros lomos de verdad. Tercero, vestidos de la cota de justicia. Cuarto, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Quinto, el escudo de la fe. Sexto, el yelmo de salud. Y séptimo, la espada del Espíritu. A continuación describiré cada una de ellas. Estad firmes. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que nos mantengamos firmes en su doctrina, es decir, que no haya nada que nos mueva o aparte de lo que hemos creído, ya que si no hay esta firmeza, nos sucede aquello que previene el apóstol Pablo en Efesios 4:14, que ya no seáis niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Así que mantengámonos firmes para no ser llevados o arrastrados por ningún tipo de pensamiento que nos aparte del conocimiento de Dios, y a que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3.
No olvidemos que una de las características de los patriarcas, profetas y apóstoles fue siempre mostrar su firmeza a lo que habían creído, por lo que aún en los momentos más difíciles siempre mostraron su fe firme en las promesas que Dios les había hecho, por lo que todos ellos se constituyeron en un gran ejemplo para nosotros, y más aún cuando en los tiempos en que vivimos requieren de esa firmeza. Ceñidos vuestros lomos de verdad. Muchos ejemplos encontramos en la palabra de Dios desde los patriarcas hasta los apóstoles, los cuales se caracterizaron por tener el espíritu de verdad, lo que les permitió tener un grado muy alto de credibilidad ante sus oyentes. Fue de esta manera como primeramente el pueblo de Israel creyó en los mensajes dados por los profetas. Tiempo después, nuestro Señor Jesucristo instruyó a los apóstoles dándoles de ese mismo espíritu de verdad para que su mensaje llegara a todas las naciones, pueblos y lenguas. Considere las palabras de Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. También lea las siguientes citas en Tito 1:1 y 1 Timoteo 2:4 y segunda carta de Juan capítulo 1 versículo 2, en donde habla del conocimiento de la verdad que es según la piedad, para que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y el apóstol Juan dice que aquella verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Así que la verdad debe ser una característica muy importante en todos aquellos que servimos al Señor. Vestidos de la cota de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Efesios 6:14. Por estas palabras nos damos cuenta de la importancia de estar protegidos por la rectitud o justicia, la cual es importante que en nuestros días sea una de las principales vestimentas. Al realizar cada uno de nuestros actos, ya sea en el trabajo, escuela, hogar, etc. Un ejemplo claro al respecto lo encontramos en Abraham, el padre de la fe, por cuya rectitud fue llamado amigo de Dios. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Observe también las palabras del apóstol Pablo cuando se refiere a Abraham. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Gálatas 3:6. De ahí que de acuerdo a esta justicia en él serían benditas todas las naciones. Luego entonces debemos entender que en base a nuestra justicia también podemos ser llamados amigos de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. El profeta Isaías describe algo muy hermoso con respecto a todo aquel que quiere servir al Señor en la predicación del Evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud. Isaías 52:7. No hay encomienda más sublime que el hombre pueda recibir de parte de Dios que el convertirse en mensajero o portador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llevar este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite. Desde luego que para hacer esta labor el llamado no lo hace el hombre, sino Dios. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Escribía el rey David en Salmo 65:4. Por lo que una vez que recibimos el llamado de Dios, nos convertimos en soldados de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y entonces estamos obligados a cumplir con el mandato dado por el Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El escudo de la fe. Otra de las cualidades que todo creyente en Jesús debe poseer es sin duda la fe, ya que sin ella sería como estar muerto. El apóstol Pablo dice al respecto: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Esta es la razón por la que Pablo hace énfasis en la fe como un escudo que nos protege de Satanás,
Así como el escudo protegía a los soldados de las flechas o alguna otra arma del enemigo, el mismo Jesús hace referencia a la importancia de la fe cuando dice: porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Con este testimonio nos damos cuenta que si poseemos este escudo, no tan solo venceremos a Satanás, sino también por esta fe seremos llamados a recibir la corona incorruptible de la vida eterna. El yelmo de salvación. En otras palabras podríamos decir el casco de salvación, el cual debe proteger nuestras cabezas como lo hacía el yelmo en los soldados de la antigüedad, ya que, como todos sabemos, es la cabeza quien dirige todos los movimientos del cuerpo y gobierna todo el cuerpo. Este yelmo lo podemos entender también como el Espíritu Santo que Dios pone en el hombre, el cual protege de todo mal sus pensamientos, ya que desde que creímos, Dios puso en nosotros este Espíritu. Así lo confirma Efesios 1:13, en el cual también, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tomemos de este Espíritu para proteger nuestros pensamientos de las acechanzas de Satanás. La espada del Espíritu. No podemos enfrentarnos a nuestro adversario si no tenemos el equipo adecuado que nos permita salir victoriosos. De ahí la importancia de tener la espada del Espíritu, que el mismo apóstol Pablo declara diciendo que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Y que cuando la usamos con verdad, el Espíritu de Dios se convierte en un arma muy poderosa. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así que tomemos esta espada para contrarrestar también las acechanzas del maligno, y por otra parte también usarla para transformar el corazón del hombre. De manera que si logramos obtener esta vestimenta, saldremos victoriosos de todas las acechanzas del mundo y todo aquello que pueda afectar nuestra vida espiritual. Amados hermanos, roguemos al Señor para que podamos lograr nuestro objetivo de manifestar al mundo el grande amor de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y fortalezca. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.